la transformación digital pasa por estos dos procesos. Perdón que acabo de poner a grabar, se me había olvidado. Esto es simplemente para poder colgarlo después y que esté disponible para las personas que quieren verlo. Entonces, existen dos grandes procesos de transformación digital. La transformación funcional y la transformación estratégica. Entonces, retomemos el punto anterior. En la digitalización, yo requiero que haya competencia, o sea, que yo sepa exactamente manejar las herramientas digitales y las tenga disponibles. Luego, que las use para el aspecto misional al que le quiero apuntar. O sea, para que la empresa, si produce flores, use la tecnología para producir flores. Y en tercer lugar, el factor que queremos entender del engranaje es la transformación, es decir, para que genere cambios. Ahora bien, esos cambios entonces pueden ser funcionales o estratégicos. ¿Qué diferencia existe? Creo que los ejemplos de la casuística es lo que mejor nos ayuda a entenderlo. En el Reino Unido, que ha sido un país muy caracterizado por este tipo de cabinas telefónicas, lo vimos en la década de los 60, 70 y 80, que casi todas las películas que hacían referencia a Londres había una cabina telefónica y son icónicas, tan icónicas como los buses de 2 pisos o los taxis negros redonditos. Es decir, hacen parte de la iconografía propia de Londres y en ese sentido, cuando las personas dejaron de usar los teléfonos públicos, básicamente porque los celulares reemplazaron esa función, entonces esas cabinas quedaron obsoletas. ¿Qué decidió hacer el gobierno local de Londres? Convertirlos en puntos Wi-Fi. Entonces, eso es una transformación digital funcional o adaptativa. Algo que ya existía, que estaba disponible, simplemente se adaptó al momento histórico, a las nuevas necesidades del mercado, a las nuevas necesidades existentes. Entonces, esa es una transformación digital típica, funcional o adaptativa, que funciona muy bien y que al mismo tiempo reemplaza un proceso anterior. Por supuesto, observen que acá los dos engranajes anteriores se requieren, o sea, para que esto tenga un valor de uso, se requiere que la persona pues tenga un dispositivo sobre el que necesite conectarlo, sepa usarlo y lo quiera usar en ese punto Wi-Fi en el que se habilitó. Otro ejemplo de transformación digital funcional o adaptativa es lo que hemos vivido con esta pandemia, con el confinamiento prolongado. Antes de esta pandemia era muy común, por ejemplo, que todas las actividades nosotros las desarrolláramos presencialmente. Fuéramos a congresos presencialmente, fuéramos a trabajar presencialmente, fuéramos al médico presencialmente, asistiéramos a clases presenciales. De un momento a otro, de forma inesperada, sin que hubiera habido una planificación previa, sin que el mundo supiera que esto iba a ocurrir, bueno, algunos expertos epidemiólogos venían diciendo que era muy probable una pandemia de estas magnitudes, pero digamos que no sabíamos en qué momento esto iba a ocurrir y bueno, finalmente ocurrió. Entonces, en el momento en que ocurrió, el fenómeno de poder estar juntos, reunidos todos en un mismo lugar, se vio interrumpido. O sea, ya no podíamos grandes masas y nos tocó en cuestión de días todo lo que veníamos haciendo presencialmente, hacerlo de forma digital. Por supuesto que ya muchas instituciones educativas, por ejemplo, tenían programas a distancia y había telemedicina y había eventos virtuales, pero lo que ocurrió en este proceso es que todo lo que era presencial lo volvimos digital de un día para otro. Ese es un ejemplo de una transformación digital, funcional o adaptativa, en este caso más que todo adaptativa, es decir, fue una necesidad de adaptación a la circunstancia y al momento histórico y tuvimos que reconvertir todo para poder seguir viviendo la vida y que no nos muriéramos de hambre y de aburrimiento y de estrés. Entonces, las plataformas digitales, como está ocurriendo en este momento, que probablemente de no existir una coyuntura como la pandemia, esta charla sería presencial, pero es fundamentalmente virtual, como los millones de webinars y de eventos virtuales que hay en el mundo, es básicamente debido a que tuvimos que adaptarnos a una coyuntura especial. Y la otra que les refería, la otro tipo de transformación digital que existe es la estratégica o la de diseño. Es decir, que no ocurre por una circunstancia específica, una coyuntura, no se da como un proceso de adaptación, sino que hay una planificación. Por ejemplo, un caso concreto son las ciudades inteligentes, las Smart Cities, que las ciudades empiezan a transformarse como una estrategia de largo plazo en donde hay una planificación en un plan de ordenamiento territorial o en un plan de ordenamiento de ciudad y los gobernantes empiezan a implementar una serie de herramientas y tecnologías que van a facilitarle la vida a los ciudadanos
y que van a hacer que el mundo esté mucho más digitalizado. Obviamente, por ejemplo, existen casos de Smart Cities en donde hay procesos adaptativos, como vimos con las cabinas telefónicas, pero en muchos otros son procesos nuevos que responden a una estrategia de largo plazo y sobre todo lo más importante de la transformación digital estratégica es que hay planificación. O sea, la planificación es fundamental para lograr este cambio. ¿Y a qué apunta? Generalmente todo proceso de transformación digital lo que busca es el mejoramiento de la calidad de vida, la simplificación de los procesos y la eficiencia de los mismos. Es decir, mientras más eficientes son los procesos, de ahí se derivan un montón de beneficios adicionales como ahorro en costos, como ahorro en tiempo. En general, ahorro es la palabra clave que se traduce en esos procesos de transformación digital. Y para lograr que esto ocurra, pues hay unos componentes que están inmersos en todo el proceso de transformación digital, desde lo estratégico o desde el diseño. Lo primero es la hibridación del mundo físico y virtual, digital. ¿Eso qué significa? Que no es que de un día para otro nos volvimos completamente digitales y dejó de existir lo físico o lo presencial. Probablemente la pandemia nos haya dado un poco esa percepción, pero el mundo sigue siendo presencial y nosotros seguimos comiendo, caminando, paseando, bueno, nuestra vida continúa. Entonces, la hibridación del mundo físico y virtual es lograr que haya una articulación. La transformación digital que no tiene en cuenta el componente analógico, el componente del mundo físico, pues fracasa, porque básicamente las personas no cogieron el cerebro y se lo conectaron a la Matrix y desapareció el mundo físico. Eso no ha ocurrido y esperemos que no ocurra. Simplemente seguimos viviendo normalmente nuestra vida cotidiana y la intercalamos con el mundo digital. Eso se conoce como la virtualización. La virtualización es el proceso mediante el cual incorporamos una serie de entornos digitales y de interfaces de acceso al mundo físico. Lo segundo es que todo componente de transformación digital debe pasar por un proceso de Big Data, es decir, el análisis y el tratamiento de los datos. Eso es fundamental. La información es el insumo más importante en el mundo digital. Sin información el mundo digital no funciona y la información es el activo en este momento histórico más valioso que existe, al punto que tenemos una moneda que está hecha sobre información, no tiene un respaldo físico, como es el blockchain, y un blockchain que comenzó valiendo $1, hoy en día vale $40.000. Y es información pura. La información es el activo más importante. Entonces, no existe transformación digital y no conozco casos de transformación digital en donde no haya tratamiento de datos e información. Si la estrategia no pasa por el tratamiento de los datos e información, pues simplemente no hay una efectiva transformación digital. Lo siguiente es que deben haber nuevos sistemas de fabricación y eso no solamente se refiere a la maquila manufacturera, sino que se refiere en general al desarrollo de cualquier proceso involucrado en un proyecto o en una organización. Y eso es lo que conocemos en gran medida como la cuarta revolución industrial. Es una revolución que va mucho más allá de las máquinas, va mucho más allá de los procesos específicos de la manufactura y involucra la información como un factor determinante o un factor clave de muchos procesos. Bienvenidos a los que están llegando, estamos hablando sobre transformación digital. Y por último, una conexión eficaz con el usuario o el consumidor, que es lo que conocemos como los procesos de la comunicación digital. Entendiendo que el sujeto que está al otro lado ya es un sujeto con unas herramientas que le permiten ser mucho más activo, participativo, crítico. Entonces, los procesos de interacción con esa persona, con ese usuario, generan unos desafíos importantes en la medida en que ya no es simplemente informar, sino que es comunicar, una relación en doble vía, un bypass en el proceso comunicativo que permita una retroalimentación permanente con la contraparte. Entonces, estos componentes son claves en la transformación digital. ¿No? Sabemos entonces que es necesario que haya uso y apropiación, sabemos que es necesario que se defina si voy a adaptarme o voy a planificar y que es indispensable pasar por una hibridación del mundo físico y virtual, una gestión de los tratamientos de los datos, nuevos sistemas de fabricación y una conexión con el usuario y el consumidor. Bien. Hasta ahí, digamos, son los conceptos fundamentales de transformación digital. Pero no hay transformación digital si no comprendemos qué son las tecnologías de información y comunicación. Es decir, las TIC, las denominadas TIC, que son tecnologías de la información y comunicación, son mediadoras fundamentales en todo proceso de transformación digital. ¿Por qué? Porque básicamente ellas agrupan todos los elementos y las técnicas que se utilizan en el tratamiento y la transmisión de las informaciones. Es decir, las tecnologías de información y comunicación son claves para todo proceso que se vaya a desarrollar de transformación digital.
Y además son la ruta, son la vía expedita para esos procesos de transformación. Nosotros tendemos a creer, y de alguna manera los medios de comunicación erróneamente nos han hecho creer, que tecnología, información y comunicación es solo un computador o es solo Internet. Efectivamente, esas son las tecnologías de información y comunicación tal vez más disruptivas que la humanidad en toda su historia haya conocido y experimentado. Pero el concepto de tecnología de información y comunicación es un concepto dinámico que hace referencia a toda forma humana de comunicación a lo largo de la historia misma de la humanidad. O sea, de que el ser humano tiene presencia en este planeta y empezó a desarrollar lenguaje, aparecen tecnologías de información y comunicación. En ese sentido, las señales de humo son una tecnología de información y comunicación. Los sistemas grafológicos que utilizaron los egipcios para comunicarse hace miles de años eran un sistema de tecnología de información y comunicación. Por supuesto, lo que observamos en este momento histórico privilegiado que nos tocó vivir es que la electricidad y la electrónica han potenciado enormemente la emergencia y la aparición de nuevas tecnologías de información y comunicación. Caso concreto, por ejemplo, del teléfono, la radio, el televisor, el computador, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Un segundo, por favor. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden en cualquier momento interpelarme y con gusto la resolveremos. También pueden escribir en el chat si no quieren hablar. Bien, las tecnologías de información y comunicación son generadoras de grandes transformaciones y de grandes hitos de la humanidad. La imprenta de Gutenberg es tal vez el instrumento de transformación social, económico, político y cultural más importante que la humanidad haya presenciado hasta antes de la llegada de Internet. Cambió fundamentalmente la sociedad en el mundo globalmente este desarrollo tecnológico. En una menor medida, eso mismo hizo el telégrafo y obviamente todas las demás tecnologías de información y comunicación. Pero lo que observamos con toda tecnología de información y comunicación es que generan grandes y profundas transformaciones sociales, culturales, políticas, económicas a lo largo y ancho del globo terráqueo. Las tecnologías de información y comunicación, además, tienen una característica, son transversales a la cultura, a la sociedad, a la política y a la economía. O sea, no solamente las transforman, sino que transversalmente las atraviesan. En otras palabras, sin tecnologías de información y comunicación, difícilmente hay manifestaciones culturales o la sociedad logra tejido o la política logra instrumentos de transformación o la economía funciona. O sea, son absolutamente indispensables en ese orden de ideas. La imprenta en sí misma fue el factor que permitió en gran medida que la humanidad dejara de resolver sus conflictos en la Edad Media con las interminables cruzadas, guerras y batallas y diera paso a un movimiento como el de la Ilustración, en donde hubo una disminución significativa del conflicto y las batallas eran fundamentalmente las batallas de las ideas. O sea, muere el dogmatismo como única forma de ver el mundo, una mirada teocéntrica como única posibilidad en donde todo el que hablara de ciencia o tuviera una mirada distinta era quemado en la hoguera, y pasáramos a un escenario en donde pues todas las ideas podían ser respetadas a partir de la discusión y el intercambio de ideas. Las tecnologías de información y comunicación, ¿en qué son diferentes en este momento? Es decir, si siempre han existido, porque son diferentes, porque son distintas, porque las percibimos diferentes. Básicamente porque estamos presenciando un vertiginoso ritmo de diseño, desarrollo e implementación en cortos periodos de tiempo y en cantidades desbordadas de nuevos desarrollos de tecnologías de información y comunicación. ¿Eso qué significa? Que en ningún otro momento de la historia los seres humanos habían presenciado tanta cantidad de nuevas tecnologías de información y comunicación. Hubo generaciones en la Edad Media que nacieron y murieron sin ver una nueva tecnología de información y comunicación. Cuando nosotros en este momento histórico podríamos estar viendo el nacimiento de entre 5 y 10 al mes. O sea, es un asunto absolutamente desbordado y eso pues en gran medida se lo debemos a Internet. Un poco para que entendamos ese fenómeno,
de tecnologías de la información y la comunicación, de la imprenta de tipos móviles al teléfono, hubo 400 años de distancia. Es decir, se requirieron cuatro siglos para que hubiera una tecnología lo suficientemente disruptiva que pudiera generar una transformación. Para muchas generaciones, la tecnología de información y comunicación más disruptiva que conocieron fue la imprenta, y así duró durante mucho tiempo. Del teléfono fijo a la radio, que es, digamos, la siguiente gran tecnología de información y comunicación, van a haber 40 años de distancia. O sea, observen que se reduce de siglos a décadas. Entre una y otra, el cambio es de siglos a décadas, lo cual es una reducción tremendamente significativa. El cambio es muy significativo. Luego, de la radio a la televisión, vamos a ver que solamente hay 3 décadas. O sea, hay 30 años de distancia únicamente. De la televisión a la computadora personal hay 2 décadas de distancia, 20 años. Del computador personal a la web hay 10 años de distancia. De la web a Google solo hay 8 años de distancia. De Google a YouTube hay 7 años. De YouTube a Netflix hay 3 años. De Netflix a Instagram hay 2 años de distancia. Miren cómo se han venido cortando los tiempos de tecnologías de información y comunicación que tienen un impacto global y que son absolutamente disruptivas y generan transformaciones muy significativas en la sociedad. Pero más interesante aún es este dato del tiempo que le tomó a una tecnología de información y comunicación para llegar a 100 millones de usuarios. Al teléfono fijo le tomó 75 años como tecnología de información y comunicación llegar a 100 millones de usuarios. Al teléfono móvil le tomó 16 años llegar a esos mismos 100 millones de usuarios. Al Internet solamente le tomó 7 años llegar a 100 millones de usuarios y uno diría, eso es nada. A WhatsApp le tomó 3.5 años llegar a 100 millones de usuarios. A la última versión del sistema operativo de iPhone, el iOS 13, le tomó 5 días. O sea, en 5 días ya 100 millones de personas tenían el sistema operativo iOS 13, que es la última versión de su sistema operativo. Entonces, es que hablar de 100 millones de usuarios es hablar de muchas personas. Estamos hablando de la 4ª parte de la población de los Estados Unidos, por ejemplo, o de la 3ª parte de la población de Brasil. Entonces, estas tecnologías de información y comunicación son fundamentales, y estos tiempos son fundamentales para entender la problemática y la dificultad que estamos en este momento presenciando. Permítame un segundo. Disculpen, acá estoy permitiendo el ingreso de algunas personas que habían tenido dificultades para conectarse, por eso interrumpí un segundo, para que todos podamos estar conectados. Listo, entonces observen este tema de los 100 millones de usuarios, me parece que es muy revelador para entender el fenómeno al que nos estamos enfrentando de la emergencia que están apareciendo de tecnologías de información y comunicación. En ese sentido, podríamos estar presenciando incluso en este momento de nacimiento de una nueva tecnología de información y comunicación de la que no tenemos conocimiento ni sabíamos que iba a emerger y que va a cambiar nuestra vida en los próximos años. Cualquiera de estas tecnologías de información y comunicación son generadoras de transformación, que es el factor que nos convoca hoy. Es decir, el teléfono transformó la sociedad de principio del siglo XX, totalmente. El teléfono móvil transformó nuestra generación, o sea, es indiscutible. ¿Quién lo puede cambiar? De hecho, genera grandes conflictos sociales el uso y la apropiación de estas tecnologías, pero el teléfono móvil cambió todo. Con el teléfono móvil nos pueden localizar en cualquier lugar. Perdimos la privacidad, un montón de variables, pero transformó nuestras vidas.
El Internet transformó todo lo que hacemos y, por ejemplo, en esta pandemia fue un factor relevante. WhatsApp como mecanismo de comunicación también. Entonces, observen que cada una de estas tecnologías son tecnologías de transformación y les está tomando muy corto tiempo llegar a este volumen. Ahora, hay algo muy particular que yo quiero que paremos un segundo a reflexionar cuando hablamos de tecnologías de la información y comunicación, y es el impacto y la forma como las personas y la sociedad las apropian. Si bien cada día emergen nuevas tecnologías de información y comunicación con infinitas variedades de usos, en general los humanos tendemos a incorporarlas y asumirlas de manera muy similar, independientemente de si es muy moderna o muy antigua, si es muy práctico o no. Es decir, el cerebro humano es el mismo. El cerebro humano no está evolucionando al ritmo que evolucionan las tecnologías de información y comunicación. Entonces, nuestra manera de reaccionar ante ellas tiende a ser muy similar y ocurre tanto desde lo macro como desde lo micro. Miremos, por ejemplo, desde lo macro. Cuando aparece la imprenta en la Europa medieval, los poderosos dramaturgos, es decir, los empresarios del teatro, que eran en su momento lo que podríamos denominar las industrias culturales, financiaron movimientos para quemar las imprentas. La razón, copiaban sin autorización sus obras. Entonces, a los grandes empresarios del teatro les preocupaba que la gente, por leer, las personas que estaban aprendiendo a leer y que estaban apropiando el uso de los libros como producto derivado de las imprentas, ellos, en la medida en que lo incorporaran, ¿qué iba a pasar? Iban a empezar a leer y iban a dejar de ir al teatro. Ese era el miedo que tenían los dramaturgos de la Edad Media, los poderosos de las industrias culturales. Lo mismo pasó con Internet. Nosotros vimos en las primeras décadas de génesis de Internet que compañías como Sony, Warner y Universal empezaron a promover leyes para bloquear la compartición de contenidos e información en Internet porque estaban pirateando sus contenidos. De hecho, surgió un proyecto que fue el proyecto ACTA, un proyecto de ley global, que básicamente lo que buscaba era impedir la compartición de contenidos en la red. Eso hubiera sido una hecatombe y nunca hubiéramos tenido el Internet que hoy tenemos si eso hubiera prosperado. Exactamente igual, un poco más civilizados que los dramaturgos que mandaban a quemar las imprentas, estos recurren a la ley, es decir, ha habido una importante evolución en los métodos, pero la intencionalidad era la misma. Sin embargo, ¿saben qué es lo interesante? Que los dramaturgos de la Edad Media se dieron cuenta que podía ser más rentable imprimir libros que hacer obras de teatro, y así nació la industria editorial. O sea, es decir, se dedicaron a imprimir libros. Lo que era su gran amenaza, lo transformaron en su gran oportunidad y se dedicaron a ese negocio. Exactamente lo mismo que pasó con estas grandes compañías que hoy en día están felices con Netflix o con Spotify. Es decir, Netflix se convirtió en una herramienta de compartición y distribución de contenidos masivos, como lo es Disney Plus o Amazon Prime Video, que les está generando inmensas riquezas a los generadores de contenidos en el mundo entero. Entonces ya no quieren censurar Internet, por el contrario, encontraron en Internet un gran aliado para sus propósitos. A las disqueras ya no les importa que se vendan discos, lo importante es que haya reproducciones en Spotify o en Deezer. Entonces ya el disco, que era su preocupación, de que ya la gente no iba a comprar discos por estar descargando música, convirtieron la descarga de música en un negocio. Entonces ocurre, aparece una nueva tecnología y las industrias se oponen. No, es que se nos dañó el negocio, nos vamos a morir de hambre, esta nueva tecnología va a acabar con nosotros, y luego van poco a poco, van entendiendo la dinámica de la tecnología, la terminan apropiando y la convierten en una nueva unidad de negocios que puede ser mucho más rentable que la anterior. Y eso se repite sistemáticamente una y otra vez. De hecho, ese mismo fenómeno tendió a ocurrir con la aparición de la radio y la televisión. Había campañas de radio a mediados del siglo pasado en donde le motivaban a la gente a seguir oyendo radio porque la televisión desgregaba a la familia. Y es decir, sentían que la televisión iba a acabar con la radio y no ocurrió. Es decir, al final muchas cadenas de radio terminaron también siendo cadenas de televisión. Y así sucesivamente la historia se repite una y otra vez. Pero cuando vamos a lo micro, o sea, miramos el fenómeno en lo particular, en lo individual, con el tema de tecnologías de la información y la comunicación, encontramos fenómenos como, por ejemplo, que en la Edad Media el fraile Badir de Montsier escribió que leer libros era un pretexto para evitar el diálogo entre humanos. Es decir, muchas personas empezaron un movimiento para evitar que las personas leyeran libros porque los iba a deshumanizar. O sea, estar pegado todo el día del libro, estar pegado leyendo, lo iba a deshumanizar. Ya no estaba conversando con las personas, ya no estaba en contacto y relacionándose con los demás seres humanos. Entonces, el libro deshumanizaba.
Muy similar a la guerra, por ejemplo, que vemos hoy en día entre padres e hijos y por las pantallas o incluso en ciertos contextos en donde se dice guarda el celular para que podamos conversar, etcétera. Ese mismo fenómeno empieza a generarse hoy en día. Pero la resistencia en general muere cuando hay apropiación. ¿Qué significa eso? El movimiento que buscaba evitar el uso de los libros terminó cuando la alfabetización creció. O sea, cuando todo el mundo aprendió a leer, bueno, todo el mundo, pero muchas personas aprendieron a leer, entonces, pues ese movimiento finalmente murió. En la medida también en que hoy en día vemos que más personas empiezan a usar dispositivos digitales, dejan de oponerse a su uso y empiezan a usarlo. Obviamente es muy importante la racionalización en el uso de los dispositivos y en el caso de los menores, a propósito, yo he escrito varios artículos que hablan de investigaciones recientes de lo peligroso que es en términos neurológicos y cognitivos una exposición abusiva al uso de pantallas y plataformas. Entonces, claro, hay que racionalizar, pero me refiero no a eso, sino al fenómeno de la resistencia tiende a ser un factor común en el uso y la implementación de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, ahora hablemos de la transformación digital que produjo Internet. Internet por sí mismo desencadenó una gran transformación y esa transformación cambió sustancialmente nuestras vidas. Es decir, es la gran tecnología de información y comunicación que, después de la imprenta, más cambios ha producido en la sociedad contemporánea. Fundamentalmente, lo que Internet produjo es la constitución de una sociedad de la información, cuya principal característica es que hay una eliminación sistemática de barreras. ¿Qué barreras se han eliminado? Las barreras del acceso a la información, de la relación espacio-tiempo, de las fronteras políticas, de la identidad personal y social y de los idiomas. Hoy en día acceder a la información no es un problema, antes sí lo era. Y no estoy hablando del antes de 1700, estoy hablando del antes, por ejemplo, de cuando yo era chiquito. Hacer una tarea en el colegio, uno tenía que salir a buscar un libro en la biblioteca para sacarle una fotocopia y cuando llegaba ya el libro alguien más lo había pedido, ya lo había prestado, entonces era salir a ver quién era ese alguien que pidió el libro o que prestó el libro para que no lo facilite para poder hacer la tarea. Entonces, era un problema acceder a la información. Entonces a una profesora le decía, investíguese sobre la fotosíntesis. Entonces era salir a ver quién fue el que en la biblioteca prestó el libro de biología para sacarle fotocopia a la página que habla de la fotosíntesis y era transcribir. Hoy en día ningún profesor se le ocurriría decirle a un estudiante, investigue sobre la fotosíntesis, porque es que en Internet va a encontrar 10.000 fuentes que van a hablar de la fotosíntesis. Probablemente determine cuál es la información verdadera, pero no, lo que un profesor hoy en día va a hacer es analice, interprete, discuta, debata, qué piensa, qué opina. Es decir, damos por sentada que la información está ahí y lo que buscamos privilegiar es más el análisis y la interpretación. Ya la búsqueda de la información no es un problema. Incluso eso mismo ocurre a los más altos niveles de estudio. En un doctorado, antes gran parte del esfuerzo se iba en la búsqueda de fuentes de información. Hoy en día ese no es el problema es en la depuración de la confiabilidad de la información que se está usando para un proceso investigativo. De la relación espacio-tiempo, esa barrera también quedó diluida. Hoy en día yo podría estar en esta conferencia, podríamos tener personas, que de hecho las tenemos de varios países del mundo, y sin importar la distancia a la que están, estamos conectados en tiempo real. Eso también lo diluyó Internet, es una transformación muy significativa que generó Internet. De las fronteras políticas, geográficas, etcétera, yo con Google Earth puedo recorrer el mundo en tiempo real, incluso con los sistemas informativos. Nosotros vimos estallar casi que en vivo y en directo un puerto en Beirut hace poco y en el 2001 vimos entrar en vivo y en directo aviones a las Torres Gemelas en un atentado terrorista nefasto y sin precedentes. Y eso lo vimos en vivo y en directo, o sea, esas fronteras se diluyeron por completo, pero también la de la identidad social y personal. Las personas pueden cambiar su identidad en Internet y no se los van a llevar a un psiquiátrico por ser esquizofrénicos. Es más, pueden tener varias cuentas en redes sociales y no pasa absolutamente nada. De los idiomas, yo puedo descargar una aplicación en mi celular y con esa aplicación llegar a un aeropuerto en Moscú y preguntarle a una persona, disculpe, ¿cómo hago para tomar un taxi? Y la aplicación traduce en tiempo real en ruso, disculpe, ¿cómo hago para conseguir un taxi? El señor me responde y la aplicación me traduce en tiempo real. Entonces, esa barrera que existía antes del idioma, que parecía que el mundo era impenetrable y que no viajábamos por el miedo al idioma, eso ya hoy en día se resuelve con un aparatico o con nuestro mismo celular en tiempo real. Entonces, todas estas barreras se han venido diluyendo de manera significativa, generando efectivamente una transformación muy importante en nuestras vidas y en nuestra cultura. Marshall McLuhan lo llamó la galaxia Gutenberg o la aldea global.
y es bien relevante mencionar a Gutenberg porque como teórico lo dijo hace 50 años, es decir, en un momento histórico en que no había ocurrido. O sea, cuando McLuhan plantea una gran aldea global, lo hace con una visión de futuro. Lo ha dicho en el presente desde una mirada, digamos, contraestatal o contestataria, Armand Matelar, con muchos textos, entre ellos el de Historia de la Sociedad de la Información, Diversidad, Cultura y Mundialización, Geopolítica de la Cultura, etcétera, y el actual ministro de Educación español, pues que parece que no ha resultado ser buen ministro, pero sí es muy buen académico, muy buen teórico, Manuel Castells, quien desde la Universidad del Sur de California escribió La Sociedad Red como una visión global, pues han definido y han escrito y han documentado ampliamente toda esta transformación que ha dado Internet a la sociedad contemporánea. Se los pongo como referencia, pues por si quieren ampliar la información y ya ir a textos mucho más especializados que hablan acerca de cómo Internet transformó la sociedad moderna a partir del uso de las tecnologías de información y comunicación. En resumen, Internet nos generó una nueva lógica en la virtualidad, un mundo virtual, un mundo paralelo que funciona sin jerarquías, que está hiperconectado, que es multimedial, sin origen ni final, que es infinito, colaborativo, ecosistémico, autosustentable y absolutamente impredecible. Ese es el mundo de Internet, lo que algunos denominan como un orden hipertextual rizomático, que es el mundo en el que nosotros convivimos en Internet. Ahora bien, vamos a hablar de paradigmas de la comunicación digital que son claves para entender la transformación digital. En mis trabajos de investigación a lo largo de los años, yo he identificado 5 grandes paradigmas de la comunicación digital, que son la convergencia, la innovación, la interactividad, o también definida como prosumo, la narración hipermedial y la segmentación o focalización. En el día de hoy me voy a enfocar solamente en 2 que son relevantes, muy relevantes para nosotros para entender la transformación digital, que es la convergencia y la innovación, como paradigmas asociados directamente a los procesos de transformación digital. O sea que son factores claves, fundamentales para generar cambios o transformaciones en las organizaciones. Más que cualquier otra cosa, como procesos de entendimiento. O sea, hay que entenderlos, hay que comprender sus dimensiones para poder saber exactamente cómo ocurre esa transformación digital. Entonces, hablemos de convergencias, el primero de ellos. Quien más ha teorizado acerca de la convergencia, pero desde una perspectiva tecnológica, que es además el punto de partida de la convergencia, es un autor que se llama Milton Mueller, que escribió un libro que se llama Telecom Policy, que dice que la convergencia es la toma de todas las tecnologías por una sola, que es la computadora. Básicamente, lo que estamos presenciando y lo que quiso decir Mueller con este texto, o lo que quiere decir, es que el mundo ha visto un proceso acelerado de computarización de todos los dispositivos a lo largo de las últimas 3 décadas. En otras palabras, hoy en día prácticamente todos los dispositivos que usamos a diario son, en términos simples, computadoras. El dispositivo móvil, lo que llamamos el celular, eso es un computador. Probablemente el reloj que tenemos en la mano es un pequeño computador. El televisor que usamos para ver video es un computador. Es decir, ha habido una sistemática computarización de todos los dispositivos. Y esa convergencia hace que haya una pérdida de la monomodalidad en el uso de los dispositivos, en la relación histórica que ha existido entre dispositivo y servicio. ¿Qué quiere decir eso en términos simples? Antes, y hablamos del siglo XX, no estoy hablando de mucho más allá, decir vamos a oír radio significaba tener que prender la radio. Vamos a ver televisión significaba tener que prender el televisor. Vamos a leer un libro significaba tener que abrir el libro. Vamos a leer el periódico, tener el periódico y abrirlo para leerlo. Hoy en día yo todo eso que acabo de decir lo puedo hacer en un computador. O sea, no necesito el dispositivo para acceder al servicio. Yo puedo oír radio en el computador, puedo ver televisión en el computador, puedo leer un libro en el computador y puedo leer la prensa en el computador, entre muchísimas otras miles de funciones más. Entonces, ese es el fenómeno de la convergencia, como un dispositivo, el computador, en sus múltiples formas y manifestaciones, acaparó una serie de servicios que antes requerían de muchos dispositivos. Acá vamos a tener un ejemplo de ello, gráfico, que nos permite entenderlo perfectamente.
Entonces, la convergencia per se genera un tipo de transformación. Esta es una transformación indiscutible que ha ocurrido, por ejemplo, en todas las organizaciones y empresas, que se da como un fenómeno en el que todo converge a un mismo dispositivo. La definición de convergencia: integración de recursos y servicios de acceso a la información a través de un mismo dispositivo, ejecutándome múltiples potenciales tareas, generalmente a través de un mismo proveedor de servicios. Eso es convergencia tecnológica. Perdón un segundo que voy a autorizar que acá hay también personas que están teniendo dificultades para conectarse para que puedan entrar. Listo, ahí ya están autorizados. Bienvenidos a los que están entrando. Listo. Entonces, en sí la convergencia y la integración de recursos y servicios de acceso a la información a través de un mismo dispositivo, ejecutando múltiples potenciales tareas, generalmente a través de un mismo proveedor de servicios. Es lo que ocurre, por ejemplo, con un celular, en un celular podemos hacerlo todo. Podemos tomar fotos, nos sirve de guía para movernos en una ciudad que desconocemos con Waze, nos sirve para abrir el correo electrónico, para agendar una cita, nos sirve para enviar correos electrónicos, bueno, etcétera, etcétera. Todo eso es las funciones que tiene un dispositivo tecnológico convergente como el computador. Las convergencias básicamente son derivaciones del fenómeno de la convergencia tecnológica. Es decir, la convergencia tecnológica, sin darnos cuenta, sin que eso hubiera podido haber sido muy planificado, sino que se dio de manera espontánea, empezaron a generar nuevas formas de convergencias. Es decir, de la convergencia tecnológica se derivaron otro tipo de convergencias. ¿Cuáles son ese otro tipo de convergencias que se empezaron a derivar? Una de ellas, y tal vez la más significativa que hemos presenciado en los últimos años, es la que un autor norteamericano de la Universidad del Sur de California, denominado Henry Jenkins, llamó la de la cultura participativa o de la convergencia social y cultural. Jenkins afirma que la convergencia tecnológica empezó a producir un tipo de convergencia en el cerebro de las personas, de los consumidores, que dejaron de comportarse individualmente para empezar a comportarse como una práctica en red. Eso lo vemos en todos los aspectos de la vida cotidiana incluso. O sea, ya parece que una persona no se puede comer una hamburguesa sin contarle a todos sus amigos y sin tomarle fotos desde los 4 ángulos posibles a la hamburguesa. O no puede estar paseando sin tomarse selfies en todos los ángulos posibles del paisaje para contarle a la gente que está paseando. Así sucesivamente está ocurriendo en muchos aspectos de la vida cotidiana, y ese tipo de interacción, pues finalmente genera un nuevo tipo de lo que él denomina una cultura participativa. Dice Jenkins literalmente: el cambio más significativo puede ser el paso del consumo mediático individualizado y personalizado al consumo como una práctica en red. La convergencia representa un cambio de paradigma, el paso de los contenidos específicos de un medio a los contenidos que fluyen por múltiples canales mediáticos, a la creciente independencia de los sistemas de comunicación, a los múltiples modos de acceder a los contenidos mediáticos y a relaciones cada vez más complejas entre los medios corporativos que van de arriba hacia abajo y la cultura participativa que va de abajo hacia arriba. Eso ocurre, por ejemplo, en un caso muy concreto, esta última frase, y es que un canal de televisión, como por ejemplo RCN, que le pagó al gobierno 129.000 millones de pesos por una licencia para emitir contenidos a nivel nacional, compite con un sujeto que es un youtuber que con un celular se graba y que en algún momento puede tener más audiencia que RCN. Ese es un fenómeno derivado de esa convergencia social y cultural. Pero también vemos una convergencia de medios. Si nosotros nos referimos a los medios hace 50 años, estaban muy bien delimitados por las características tecnológicas de los dispositivos en los que se reproducían. Es decir, El Tiempo era un periódico que llega debajo de la puerta en papel, y necesito este papel para poder leerlo, y Caracol Radio era una emisora que solo se escuchaba en el radio. Si hoy en día nosotros nos ponemos a ver estos dos medios en internet, pues prácticamente no hay diferencias desde lo estético, ¿no? Es decir, hay fotos, hay texto, hay video, hay audio, hay noticias, terminan siendo medios convergentes. Y eso es el fenómeno que estamos viendo hoy en día con los medios nativos y los medios que migraron desde lo analógico. Son todos medios convergentes. Todos incorporan
la multimedia como una estructura integral de su oferta de contenidos, audio, video, texto, fotografías, etcétera. Todo eso hace parte de su oferta. Entonces, en general, los medios que surgieron en virtud del recurso tecnológico, en la actualidad, Internet los convirtió en el único recurso tecnológico disponible para ofertarlos, y sobre eso hay una gran cantidad de contenidos. Existe otra convergencia adicional, que es la de redes, múltiples servicios que son provistos a través de una misma red. Ocurre que antes, por ejemplo, nosotros en nuestra casa teníamos el cable telefónico, teníamos el cable de televisión, teníamos otra conexión para internet. Hoy en día, por ejemplo, nos tiran un cable de fibra hasta la casa y todos los servicios en el Play están ahí conectados. Entonces, las redes también han hecho un proceso de convergencia. Y en unos años, cuando el 5G esté masificado, ya ni siquiera vamos a necesitar cables en nuestra casa, sino que con una sola conexión 5G inalámbrica tenemos acceso a todos los servicios y nos podemos mover libremente por el mundo con esa conexión. La convergencia de contenidos es otro tipo de convergencia muy interesante. Un meme, por ejemplo, es un contenido convergente porque no es texto, pero tampoco es una foto. Es una mezcla entre foto y texto. Un GIF no es video, pero tampoco es una foto. Es un punto intermedio entre las dos cosas. Entonces, los contenidos también están presenciando un tipo de convergencia que es muy interesante, que hace que además surja el concepto de contenidos líquidos, que es el concepto de transmedia, del que pues hoy no podremos hablar porque es un concepto muy extenso, pero en una de nuestras próximas charlas se lo estaremos analizando. La convergencia de mercados, que es un tema que he analizado más desde la perspectiva del marketing que desde la comunicación, pero que es muy interesante, que básicamente se resume en las integraciones verticales que hacen muchos mercados para ofrecer tarifas y paquetes, planes de servicios. En Internet ocurre muchísimo. En Internet vemos que hay servicios como, por ejemplo, el de Netflix, que con una tarifa plana nos ofrece un acceso ilimitado a un sinnúmero de servicios. Ahora Apple está ofreciendo Apple One, que lo que nos permite es, en una sola suscripción, tener acceso a toda la oferta de video, toda la oferta de música y toda la oferta de juegos, todo pagando una única suscripción mensual. Ese tipo de convergencias de mercados que son fundamentalmente digitales generan empaquetamientos de servicios y hace que el usuario hoy en día, por ejemplo, prefiera siempre los servicios todo en uno a los servicios individualizados. Es un tipo de convergencia que está impactando mucho en la economía y en los pequeños mercados, que además tiende a ser bastante discriminadora para los pequeños oferentes de mercados, porque pues, acceder a la posibilidad de ofertar múltiples servicios es mucho más complejo. Bien, entonces con eso, el primer paradigma clave para entender la transformación digital. El segundo es el de la innovación. Cuando hablamos de innovación, siempre se nos viene a la cabeza, ya sea o a Steve Jobs, que fue el creador de Apple, o a Larry King, que es el creador de Google. Ambos pues se han autovendido a sí mismos como íconos de la innovación y de la misma transformación digital. Pues lamentablemente ya Steve Jobs no está con nosotros, murió hace algunos años. Pero exactamente, ¿qué es la innovación? Porque tendemos a creer que innovar es construir lo que nadie más ha hecho, hacer lo que no existe e inventar algo de cero. Es una errónea concepción de innovación. Joseph Schumpeter, quien escribió la teoría de las innovaciones, dice, y a mí me encanta esa definición, que innovación es el establecimiento de una nueva función de producción. Es decir, que cuando economía, sociedad y cultura cambian, cuando los factores de producción se combinan de manera novedosa. Invenciones e innovaciones son la clave del crecimiento económico y quienes implementan ese cambio de manera práctica son esencialmente los emprendedores. El motor del crecimiento económico se da básicamente desde el emprendimiento, y el emprendimiento en esencia es un ejercicio de innovación. Y ese ejercicio de innovación es una nueva función de producción, que en otras palabras es combinar de manera novedosa los elementos que ya están disponibles para obtener un resultado diferente. ¿Quién es el ejemplo práctico aterrizado de eso? Pues obviamente Google. Google no ha inventado nada. De hecho, muchas personas creen que el primer motor de búsqueda que existió fue el de Google, y eso no es cierto. Antes de Google habían muchísimos motores de búsqueda, AltaVista, Yahoo, Lycos, Search, CNET, que venían funcionando. Google simplemente se preguntó cómo hacer más eficiente las búsquedas de tal manera que a la persona lo que le aparezca cuando busca algo sea lo que quiere y no lo que nosotros tenemos en nuestras bases de datos de manera ordenada. Entonces, antes uno, por ejemplo, iba a buscar la palabra café en un motor de búsqueda
y primero le aparecía la definición de café, luego le aparecía la oferta de cafés, y luego le aparecía las variedades existentes de café, luego los estudios que se han hecho sobre café, sin ningún tipo de criterio u orden en la oferta. Google, en la medida en que personalizó el algoritmo de búsquedas, lo que hace es identificar un patrón de comportamiento en los intereses de la persona, y los resultados que le va a arrojar la búsqueda está basado en esos patrones de comportamientos, lo cual hace además que la búsqueda en Google de un término sea diferente para cada persona, pues siempre y cuando esté logueado, o sea, tenga una cuenta de Google y haya accedido a esa cuenta de Google. Google no inventó el calendario, por ejemplo. Desde la primera versión de Windows 3.1 ya venía con calendarios, pero eso no lo usaba nadie, no servía para nadie. Google fue el gran promotor de los sistemas de integración de agendas de citas para que el calendario fuera un instrumento útil de compartición entre las personas. Hoy en día nosotros invitamos a alguien a una reunión por Google, o lo podemos hacer también por el Outlook o por otras aplicaciones, pero fue gracias a esta iniciativa de Google que se potenció el uso del calendario. Google no inventó el almacenamiento en la red. Ya existía Dropbox, existía Teambox. Google lo que hace con Drive es crear una nueva experiencia de uso del almacenamiento en la nube, de tal manera que se pueda compartir, que se pueda exportar y se le pueda dar un uso muy eficiente. Entonces, observen que Google no ha inventado nada. Google lo que hace, y es una filosofía corporativa y es una obligación de todos sus empleados, es preguntarse todos los días cómo podemos hacer de manera distinta lo que hacemos y hacerlo mejor. Y no es inventar nada nuevo, es combinar de una forma diferente los elementos que tengo disponibles. Todos hemos jugado Tetris alguna vez en nuestra vida. La diferencia entre el que pierde de una en Tetris con el mismo juego o el que se puede quedar muchas horas jugando es la capacidad que tiene para organizar las fichas de manera muy rápida, de tal manera que haya un uso eficiente del espacio. Ese proceso de organizar las fichas todo el tiempo es un poco a lo que se refiere la innovación. Siempre preguntarnos cómo lo puedo hacer distinto o cómo lo puedo hacer más eficiente para mantenernos vivos en el juego la mayor cantidad de tiempo posible. Jean-Louis Chambon, cuyo apellido no se refiere a la calidad de su trabajo, por supuesto, que es un francés, escribió Las innovaciones sociales. Las innovaciones sociales, dice él, no se trata de crear recursos, se trata de aprovechar mejor los recursos existentes. Y eso define muy bien lo que acabo de decir, es decir, cómo con los recursos que tengo lo aprovecho mejor. No hay transformación digital exitosa sino parte de un principio de aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles. Y a eso es a lo que se apunta en la variable del paradigma de la innovación en todos los procesos de transformación digital. Casos de innovación, pues hay muchísimos que podríamos irnos toda una semana hablando de ellos, que simplemente han cambiado, transformado nuestra vida usando los elementos disponibles de manera diferente. Netflix no inventó el streaming de video, ya mucho antes existía el streaming de video. Netflix lo que hizo fue generar el concepto de tarifa plana de mercado, haciendo economía de escala en la compra de títulos, ofreciéndolos a través de Internet. Y así nació la plataforma OTT de Netflix. Pero antes, Netflix se le ocurrió una modalidad de envío de películas por correo que ya de por sí empezó a golpear a Blockbuster. Resulta que Netflix descubrió que las personas le daban mucha pereza devolver las películas que alquilaban y que muchas personas no iban a alquilar películas por la pereza que les daba ir a devolverla, ya fuera en VHS o en DVD o lo que fuera. Netflix inventó un modelo en el que ellos quemaban en un DVD la película, la enviaban por correo y después de reproducirse 2 veces, la película ya no era reproducible, es decir, el DVD se dañaba. Y no había que devolverlo, simplemente la persona lo tiraba a la basura. Eso es innovación. O sea, con los elementos disponibles es como lo aprovecho mejor para obtener mejores resultados. Y obviamente, pues el clímax fue la plataforma de video. Pero Uber, por ejemplo, tampoco inventó nada nuevo de la tecnología que tenía en ese momento disponible y que utilizó de manera novedosa. Es decir, él dijo, tenemos personas con celulares que tienen datos y tenemos personas que pueden estar interesadas en movilizar a alguien de un lado a otro. Los integró en una misma herramienta, en una misma plataforma, puso una pasarela de pago en línea y empezó a agregarle nuevos factores que estaban disponibles. Pero Uber no se inventó ni los celulares, ni se inventó los carros, ni nada de eso. O sea, integró lo que existía.
Rapid hizo lo mismo, o sea, Rapid empezó a conectar personas interesadas en que le traigan un domicilio sin tener que levantar el teléfono y que pueda desde la pantalla del celular armarlo como quiera, y el que está dispuesto a llevárselo hasta su casa. Los unió, los integró. El Bitcoin, en realidad, lo que hizo fue aprovechar una tecnología disponible, que eran los datos, los sistemas de encriptación. Hizo un sistema de encriptación tremendamente seguro, y con ese sistema de encriptación tremendamente seguro creó una moneda virtual que hoy es un factor de riqueza en el mundo entero. Entonces observen que en general los mayores casos de innovación no son inventos de algo que no existía, sino de la utilización eficiente de manera novedosa de los recursos disponibles. Ahora bien, entonces, teniendo en cuenta todas estas variables que he mencionado, y ya para ir finalizando porque se nos cumplió la hora, y para no cansarlos y darles tiempo si tienen alguna pregunta, resolvamos esta inquietud. ¿Cómo generar transformación digital en empresas, procesos y proyectos sin morir en el intento y de manera eficiente? Bien, entonces lo primero como punto de partida es que debe existir apropiación digital y TIC. Es fundamental comprender eso. Sin apropiación digital, pues no hay transformación digital. Y esa transformación, pues obviamente, esa apropiación, perdón, obviamente pasa por procesos de formación. La formación es la mejor ruta para garantizar esa apropiación. Muchas organizaciones fracasan desarrollando proyectos de transformación digital. ¿Por qué? Porque su personal, su fuerza laboral, su fuerza creativa no tiene la suficiente apropiación, conocimiento o competencias digitales para hacerlo. Entonces, es fundamental que haya conocimiento, apropiación. Segundo, uso exponencial de las tecnologías de información y comunicación. La transformación digital requiere de que exista digitalización de todos los procesos que van a ser transformados. Si no hay digitalización de los procesos, pues es muy difícil de lograr. Pues sobra decir que en una organización, aunque suena muy lógico, pero es importante repetirlo, si en una organización ni siquiera hay computadoras, no hay buenos servidores, no hay software necesario para las funciones, pues no va a haber transformación digital. Lo tercero es una planificación. Es necesario que haya un diseño de una estrategia que parta de un riguroso y franco diagnóstico que incorpore matriz de los procesos. Ahí todas las herramientas que existen de planeación estratégica son útiles y son muy necesarias, desde el ciclos PHBA, matrices DOFA, todo este tipo de variables que existen y que pues muchas organizaciones tienen, son necesarias para llegar a preguntarse qué es lo que yo quiero transformar digitalmente. O sea, cómo puedo lograr generar valor y generar cambios significativos en el interior de la organización. Cuarto, la convergencia de los procesos. Muchos procesos se pueden simplificar en una organización simplemente haciéndolos convergentes a través de tecnologías convergentes, como hemos visto pues ampliamente en la explicación. Y quinto, la más importante, no hay transformación digital si no hay innovación. Entendiendo, repito, la innovación como la mejora continua en todos los procesos existentes. Es decir, si no se invierte de manera significativa en mejorar los procesos que ya existen, si no se ponen equipos creativos a pensar, a diseñar, a trabajar en cómo cambiar esos procesos, pues no va a haber transformación digital. La transformación digital pasa por la innovación y la innovación pasa por preguntarse todo el tiempo cómo lo que estoy haciendo lo puedo hacer mejor o lo puedo hacer diferente para obtener mejores resultados. Es tan simple como preguntárselo. Y algo tan simple como preguntárselo, las organizaciones generalmente no lo hacen. Por eso no ocurre la transformación digital. Es decir, entran en un estado de confort, de comodidad, de lo que vienen haciendo hace 50 años y sienten que como lo hacen bien y como lo han hecho bien, no hay por qué preguntarse cómo hacerlo distinto o cómo hacerlo mejor. La falta de esa pregunta genera falta de innovación y la falta de innovación genera estancamiento y al haber estancamiento, por más que haya todo lo demás que he mencionado, no va a ocurrir la transformación digital. Entonces, la transformación digital es posible, es fácil, no genera cambios, pero sí genera muchos beneficios importantes en las organizaciones. No genera traumatismos, perdón, y sí puede generar muchos importantes cambios en las organizaciones y sobre todo la transformación digital genera eficiencia, simplificación en los procesos, genera riqueza, maduración en los mercados y más allá de cualquier otra cosa, la transformación digital permite la supervivencia en el largo plazo de las organizaciones ante los embates que genera por sí mismo la emergencia de tantas nuevas tecnologías de información y comunicación. O sea, siempre las organizaciones, si le apuntan a la transformación digital, pueden sobrevivir ante los cambios. Si Blockbuster hubiera tenido la capacidad de innovación que tuvo Netflix y hubiera aplicado estrategias de transformación digital, hoy Blockbuster estaría viva y estaría existiendo con un modelo de negocio diferente. Su conformidad con la manera en que hacían las cosas, su convencimiento de que eran muy grandes,
que nadie los iba a acabar y que ellos iban a existir toda la vida, y su incapacidad para adaptarse al cambio generó que para Blockbuster el mercado se agotara en menos de 5 años por culpa de Netflix, que sí decidió innovar y generó cambios. Historias como esa hay muchísimas en el mercado, desde los suizos, por ejemplo, que se confiaron en que hacían los mejores relojes y nunca quisieron generar transformaciones en sus procesos. Y así la historia está llena de empresas que se han quebrado por no hacerse la simple pregunta de cómo puedo aprovechar mejor los recursos disponibles que tengo y hacer una apropiación para generar cambios y transformación digital. Siempre debemos hacerlo, debe ser casi una matriz constante al interior de las organizaciones. Espero entonces que les haya resultado de utilidad esta presentación sobre transformación digital. En mi página web, que se las voy a compartir acá en el chat, encuentran diversos documentos en donde pueden consultar más información. Hay varios artículos sobre transformación digital. También en este blog de AndinaLink hay varios artículos e información que les puede resultar de mucha utilidad respecto de esto que hemos hablado en la mañana de hoy. Les voy a compartir en particular un artículo, un paper que tengo sobre transformación digital que puede ser de su. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, o con esto terminamos en la mañana. Pueden escribir por el chat o pueden, si tienen alguna duda, abrir el micrófono, no hay ningún problema. Bueno, entonces, no habiendo preguntas, quiero a todos agradecerles por haberse conectado, por acompañarnos en la mañana de hoy para hablar sobre transformación digital. Agradezco mucho que hayan sacado su tiempo, espero que esto les resulte de mucha utilidad, de mucha relevancia, y agradezco al área metropolitana y a COPI por propiciar este espacio en el marco de su proyecto que vienen desarrollando de forma conjunta de economía sostenible en el área metropolitana del Valle de Aburrá. A todos muchísimas gracias y una feliz mañana y productiva tarde para todos, un buen fin de semana también. Muchas gracias.